Yehudín Sancho me pregunta desde Costa Rica, dice, ¿cuál es su concepto de creatividad? Y si el hecho de ser ateo puede ampliar la libertad mental para ser creativo. Mi concepto de creatividad es un misterio. Siempre me he preguntado sobre eso. A ver, siempre nos inspiramos en algo, siempre estamos partiendo de la realidad. Yo dudo mucho que exista una creatividad desde cero. Existe una enorme capacidad para rediseñar o para reciclar o para reformularse una parte de la realidad creativamente. Pero siempre tiene ese asidero, ese pequeño gancho, ese punto de partida de algo ya existente. Lo cual, por supuesto, nos genera el problema de que todo se genera una cadena hacia atrás absolutamente interminable. Todo poeta del pasado se inspiró en otro. ¿En qué se inspiró el primero? Pues probablemente en la naturaleza, probablemente en otra persona que no era creativa, pero lo vio y vio que su vecino se tropezaba con una cáscara de plátano y entonces hizo el primer chiste de la humanidad y fue muy original, pero era muy creativo. Creo que toda creatividad parte pues de una cosa ya existente, pero sigue siendo un misterio para mí. Alguna vez intenté, fue un desastre espectacular, pero intenté contarme el proceso creativo de la escritura de un cuento a una videocámara. Debe existir la grabación por ahí, la deben tener mis hijas, y si la tienen, por favor, quémenla, destruyan ese CD, porque debe estar en un CD si está. Así de anticuados somos. Pero trataba yo de desentrañar el proceso creativo. ¿Cómo iba yo? ¿De dónde sacaba el nombre de un personaje? ¿Por qué decidía yo que al llegar a la esquina daba vuelta a la derecha y se encontraba con un desfile de un circo, en vez de dar vuelta a la izquierda y encontrarse con un carro de bomberos que viene escopetado hacia él porque hay una emergencia al otro lado de la ciudad? No lo sé, pero quizás creyendo que se parte de la realidad, la creatividad es la capacidad de reformularse la realidad de maneras sorprendentes. Bach escribía sobre reglas muy claras, casi matemáticas, pero las melodías que creaba sobre esas reglas son absolutamente delirantes, son sin precedentes, salvo cuando del precedente era el propio Bach, o cuando en algunos casos reformulaba cosas de otros compositores a los que él admiraba. Imagínate, había gente a la que Bach admiraba. Creo que todos los pintores, hay pintores que prácticamente reinventan la totalidad de la realidad, y el caso del Bosco es uno, ¿no? Y solo cuando te internas en la simbología te vas dando cuenta por qué hay una zanfona, por ejemplo, en la parte del infierno del Jardín de las Delicias. Bueno, porque la zanfona era un instrumento con una imagen pública aterradora, vil, que lo usaban los pordioseros, los gente más miserable, un instrumento absolutamente lejano a todo lo bueno, a todo lo noble, todo lo puro, y por lo tanto, y en general la música se consideraba todavía un elemento malévolo, y entonces por eso hay tantos elementos musicales, incluso una canción escrita en el culo de un tipo, una melodía escrita en el culo de un tipo en el Jardín de las Delicias que ha sido descifrada y se ha tocado. Pero es eso, es tomar una cuestión real y reinventarla, recrearla de una manera sorprendente. En la creatividad ingenieril finalmente partes de una necesidad y de una serie de elementos que puedes reunir también de manera diferente para hacer, no sé, las grúas de Leonardo da Vinci, o verlas a las aves e imaginarte un ingenio mecánico capaz de realizar los mismos movimientos que las alas de las aves, y ahí tienes los primeros trabajos de Leonardo. Por allí iría yo. ¿Ser ateo puede ampliar la libertad mental para ser creativo? La verdad no lo creo. Yo creo que cualquier pretexto es bueno, y lo he dicho cuando he tratado el tema del disfrute del arte religioso, y por arte religioso, por supuesto, no me refiero única y exclusivamente al arte religioso cristiano. Está el arte religioso musulmán, está toda la decoración de la Alhambra, que es como es porque la religión islámica te dice que no debes dibujar seres
seres vivos, no puedes dibujar personas, entonces tienes que jugar con el nombre de Alá, con unas caligrafías espectaculares y alambicadísimas para dar el resultado de la decoración de la Alhambra, que es eminentemente religiosa y no por eso vas a despreciarla, o el Partenón, o cualquier templo, el propio templo de Abu Simbel, donde Ramsés es el faraón considerado convertido en Dios. La religión es tan buen pretexto como cualquier otro para desatar la creatividad humana. Lo importante es la creatividad humana, no el pretexto. Lo malo de la religión es que es pretexto para otras muchas cosas mucho menos nobles. Pero creo que fundamentalmente esa sería mi visión. Supongo que no es suficiente, lo siento muchísimo. Pero ha sido algo que me ha preocupado toda la vida, eso sí, y me ha llamado la atención y me ha interesado como gente que finalmente, soy creador en fotografía, de pronto, ¿por qué le dices a un modelo que asuma determinada posición o que se ponga tal o cual ropa, etcétera? ¿O por qué decides en un momento dado mezclar una serie de desnudos en una librería? Todo eso me ha llamado la atención toda la vida, pero no quiere decir que lo haya podido resolver.